y que lamentablemente ya han dejado víctimas fatales. César, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto dialogar contigo, Eli. Muchas gracias. Gracias. Bien, la interpretación de este mensaje a la nación del actual presidente de la República, Dina Boluarte, pasada a las 12 de la medianoche, y que muchos han analizado e interpretado como un salvavidas para poder lograr este gobierno de transición de una manera tranquila y que las manifestaciones a nivel nacional se puedan controlar, pero efectivamente, ¿dará resultados? ¿Cómo lo interpreta, César? Sin duda había un pecado original de la asunción del mando supremo por parte de la doctora Dina Boluarte, que como bien se dijo en su momento, carecía de partido político porque el señor Vladimir Cerrón la expulsó de Perú Libre, carecía de organizaciones sociales de base, más allá del Club Departamental Arequipa, que le tocó a ella presidir en algunas circunstancias, y sobre todo carecía de un horizonte, por lo menos por determinar con claridad, dado que su ruptura con Pedro Castillo determinaba que ella debía actuar de una manera distinta. Creo que su accionar ha sido bastante rápido. Me da la impresión que la oferta y la propuesta de realizar elecciones con un cronograma preciso y por supuesto realista, Eli, dado que ha dado en hablar que se necesitan 2 legislaturas ordinarias para poder modificar la Constitución y al mismo tiempo un plazo razonable para discutir las reformas de carácter electoral. Creo que establecer como fecha límite la convocatoria o la realización de elecciones abril del 2024 es bastante viable. Bien, porque, bueno, con preocupación reportamos lo que se vive en Arequipa, en Andahuaylas, donde muchas personas se están expresando y demuestran también su disconformidad a la gestión del Congreso de la República. Recordemos que este pedido de adelanto de elecciones debe ser debatido en el Parlamento. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente tenga buen pie y prospere? Primero, que no hay que romantizar esta clase de expresiones que calificamos de protestas populares, casi dándole un nivel de santificación, como si fuera una expresión espontánea del pueblo que se organiza en contra del establishment político, que ciertamente no solamente los harta a ellos, sino a todos. Esto está intermediado claramente por sectores delincuenciales y vándalos que, como en el caso que acabas de presentar, se dirigen a una fábrica tan emblemática, una empresa tan emblemática al sur del Perú como es Leche Gloria, y terminan quemándola. A eso no podemos nosotros llamar protestas, sino vandalismo. Además, hay que recordar que a lo largo del gobierno de Pedro Castillo, y creo yo que frente a la pasividad de la derecha política en nuestro país y también del centro político, se fue empoderando a distintas organizaciones que hicieron exactamente lo mismo en el corredor minero. Recuerda tú todo lo que ha pasado con las Bambas, recuerda lo que ha pasado con la mina, recuerda lo que ha pasado en Ayacucho, bajo la presidencia del Consejo de Ministros de la señora Mirta Vázquez, que hoy quiere aparecer como distante de la responsabilidad que le ha cabido a todos los personajes siniestros que han estado alrededor del delincuente Pedro Castillo, que habló de que una justa protesta quemar instalaciones, de tal manera que ese empoderamiento hoy lo vemos ya estallando y efectivamente muy bien guiado por personajes que se protegen o se parapetan en su inmunidad parlamentaria, como el señor Guillermo Bermejo. Eso está más claro que el agua, entonces yo no lo voy a bautizar como protesta popular porque ciertamente es una puesta de mano de quienes han sido empoderados, repito, por el gobierno del señor Pedro Castillo. Pasando a tu pregunta central, es evidente que el Parlamento va a tratar de discutir siempre en favor o en provecho de ciertos intereses los cambios de la legislación electoral. Entonces es necesario que la ciudadanía tenga una activa participación en el proceso de debate para que esto no se vuelva a repetir, es decir, que tengamos que elegir de una manera que creo yo insana y con un sistema electoral bastante podrido a las nuevas autoridades de nuestro país. Sí, y es lamentable porque vemos violencia en las calles, pero también vemos violencia en el Congreso de la República. Ayer vimos el comportamiento del parlamentario Pasión Dávila dándole un puñetazo por la espalda a otro congresista, una imagen triste, vergonzosa, que ha dado la vuelta al mundo, que deja muy mal parada la clase política peruana y que lamentablemente no es ejemplo para nadie. Y en un momento en que se necesitan consensos, acuerdos, tranquilidad, estabilidad, estamos pasando una situación difícil, acciones de estas características empeoran la situación. César, ¿usted cómo lo analiza?
Forma parte de un libreto y tú dices, esto en efecto luego se generaliza a toda la clase política. Yo entiendo que en el Congreso hay personas serias, personas que no han tratado de llevar esto a un nivel de confrontación o encono, incluso de carácter físico, pero recordemos que anoche se ha intentado por todos los medios, incluso con esta acción cobarde del llamado señor Pasión Dávila, que no solamente agrede a un colega, sino que luego sale corriendo y se protege detrás de los empleados, o sea, demostrando la esencia pusilánime y miserable que tiene esta gente de Perú Libre, pues simplemente forma parte para mí de un libreto. Y ese libreto, Eli, tiene que ser respondido también por las fuerzas democráticas. Yo llamo la atención de la derecha del Perú, que luego de haber marchado y vanagloriarse de la caída del señor Pedro Castillo, hoy se mantiene en el balcón y no manifiesta absolutamente nada. No en defensa de la señora Dina Boluarte, que muchas dudas nos puede generar todavía a bastantes personas como nosotros, pero sin duda aquí lo que está de por medio de la defensa del sistema democrático y el sistema sobre todo de separación de poderes que esta gente quiere destruir. Ya casi nos estamos olvidando que el señor Pedro Castillo Terrones es un ampón que tiene 17 carpetas fiscales y 190 elementos de convicción de delitos comunes, no de delitos políticos. El último es la cereza, que es la flagrancia cometida con el intento del golpe. De manera que aquí también las otras fuerzas políticas están perdiendo la brújula y creen que todos los procedimientos absolutamente institucionales son los válidos cuando estamos frente a un vandalismo desatado, organizado, premeditado y muy bien promovido por sujetos como el señor Bermejo, como el señor Noblecilla, como el señor Ronald Atencio, que ahora funge de abogado del señor Pedro Castillo. Sí, y la verdad es que también la ex premier Betsy Chávez, ayer la vimos con un megáfono afuera de la Diroes también, asusando a este tipo de manifestaciones, también atacando a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incitando un discurso de odio, de más agresividad y de violencia. Y César, usted también lo indicaba, ¿no? La posición de Guillermo Bermejo de ir a Ica, que ha sido confirmado por uno de los ministros de Dina Boluarte, reunirse con estos colectivos y generar más caos. ¿Qué tipo de responsabilidad también política tienen estos actores? Por supuesto que la tienen, y sobre todo en el caso de Betsy Chávez, que es casi una cómplice del golpe de Estado. Por eso te digo que esto es ganar por puesta de mano. Simplemente cambiar la narrativa y cambiar el discurso o generar una impresión, como está ocurriendo en el exterior. A mí me llaman muchos colegas internacionales a preguntarme qué está pasando y parten de la convicción de que aquí más bien el golpeado y la persona que está siendo víctima del sistema político es el señor Pedro Castillo. Uno tiene que demorarse en explicar qué cosa está ocurriendo en el Perú, pero eso significa... Es muy preocupante porque significa que la narrativa izquierdista, la narrativa de la izquierda caviar, que ha relativizado esta clase de delitos del señor Pedro Castillo, ha ganado espacios. Eso es la batalla cultural que todavía nos falta enfrentar y ganar. Lo que ocurre es que tanto Bermejo, que ya debió ser un señor desaforado desde que surgió la famosa grabación en la que él habla, perdonando el público televisivo, pero su expresión, de pelotudeces democráticas a lo que son el sistema de reglas de un Estado de Derecho, ese señor ha debido ser votado, pero inmediatamente desaforado del Congreso. Pero ahí lo vemos caminando con el cinismo y la cara dura propia de esta gente que quiere cambiar el discurso, es decir, invertir el tema de los valores y sentirse o ponerse ellos como víctimas cuando han sido más bien los victimarios del sistema democrático nacional. Yo creo que es hora de que todos los sectores, con esto termino, no solamente el gobierno, la señora Dina Boluarte, que reitero, muchas dudas nos puede a nosotros generar, pero necesitamos los demócratas defender el sistema democrático y el sistema sobre todo de separación de poderes para que el señor Pedro Castillo sea sancionado como debe ser por los delitos cometidos. Un gobierno de transición ordenado y preparando, ¿no?, estas eventuales elecciones, pero de manera, por supuesto, organizada, tranquila, proyectada, ¿no?, y que sea todo en el marco democrático, que es lo más importante, y no ver más imágenes como las que estamos actualmente evidenciando, ¿no?, de estas agresiones en el hemiciclo que dejan tan mal la imagen del país a nivel internacional, y nos da muchísima tristeza porque el Perú es un país riquísimo en cultura y en muchas cosas positivas, y que esto ahora genere el interés mundial, pues por supuesto no es lo que quisiéramos. César, muchísimas gracias.